materia de guerrilla, etcétera, en algún punto dijo, esto no va a caminar y pudo haber cambiado de opinión ya en gestión? No, yo creo que nunca fue uribista. ¿Nunca fue uribista? Nunca fue uribista, siempre tuvo unas ideas distintas, se metió como uribista inclusive, fue antiuribista al principio del gobierno nuestro. ¿Y no se dieron cuenta? Pues yo sí me di cuenta y yo le dije al presidente y no me atendió. ¿Qué le dijiste al presidente? Le dije, presidente, esta persona nos va a hacer esto. No, él me preguntó si él era competente y eso me lo recordó él. Pero usted me dijo que era competente. Le dije, sí, yo pensé que era competente, creo que es un gobierno que tiene unas falencias en materia de competencia muy grandes, pero sobre todo es que él era antiuribista en el año 2001, 2002, 2003, en 2004 empieza a girar, en el 2005 se volvió uribista y acaba de ministro de la Defensa en el 2006 en el segundo gobierno. Y yo digo, y esto, este cambio, bueno. Pero yo soy una persona muy respetuosa al foro presidencial. Pero te lo preguntó Uribe y tú le dijiste. En un momento dado, ya cuando por la postulación, tiempos de la postulación. En tiempos de la postulación. ¿Tenía dudas Uribe de apoyarlo en algún momento? No, hombre, no sé. Pero sí me lo preguntó. Si te lo preguntó, ¿es que estaba dudando? No, me lo preguntó, bueno, ¿Y cómo ves a Santos? Y le dije, va a pasar esto. Y me preguntó, ¿es competente? Yo le dije, sí, es competente. Había sido ministro de la Defensa, había sido ministro de Hacienda, había sido ministro de Comercio Exterior. Pero lo conocía y dije, me va a dar el brinco y ese brinco va a ser este. Y dicho y hecho. ¿Y acertaste 100%? 100%, pues tanto que el presidente Uribe reconoce. ¿Cómo lo supiste? Lo conozco desde... ¿Por observarlo? Lo conozco desde pues, las relaciones familiares, entonces... ¿Son primos? Somos primos hermanos. Son primos y vamos a ver si ganas la candidatura Santos contra Santos. Pues más que ¿Primo Santos, contra primo? Más que Santos contra Santos es una mirada de país y otra. Es una mirada distante, una mirada que no es cercana al ciudadano, una mirada donde se prefiere el diálogo con la guerrilla al diálogo con los ciudadanos. Y yo soy un hombre de autoridad, soy un hombre que quiero retomar el rumbo, soy un hombre que tengo una mirada totalmente distinta al Estado, al funcionamiento del Estado y al sentido de autoridad que se ha perdido con este gobierno. ¿Ha perdido el sentido de autoridad? Totalmente. Bueno, está apostando por un proceso de diálogo y de pacificación. Pero más que eso, yo creo que ha perdido el sentido de autoridad por muchas cosas. Primero, porque cuando tú tienes un problema de seguridad como lo tiene, y creo que aquí en México está pasando algo similar, y tú vienes con un sentido de autoridad muy firme, que estás arrinconando a los narcos, has desmontado a los paramilitares, sus jefes están en la cárcel, la guerrilla reduciéndose y los narcos casi que corriéndose de lugar en Colombia, yéndose más hacia las fronteras, tú dices, vamos en la dirección correcta. Un ejército vigoroso, una policía vigorosa, una política de seguridad que reduce los homicidios dramáticamente, los secuestros, todo. Pasas a un gobierno que dialoga con el terrorismo y el soldado dice, uy, ¿qué pasó? Me cambiaron la política. ¿Ahora yo qué hago? Entonces, ¿qué pasa? Se paraliza la seguridad. Tú ves que se perdió el control territorial. La FARC ha vuelto a entrar a 80 regiones de Colombia donde lo habíamos sacado. Y tú empiezas a ver otra vez el temor de ciudadanos de, otra vez volvieron distinto, más en grupos más pequeños, más grupos milicianos, una cantidad de extorsión. Entonces tú ves la seguridad deteriorándose y eso es muy complejo porque la gente vivió con mucha inseguridad muchos años. Cuando llegamos nosotros, lo único que nos dijeron, por favor, no nos vayan a abandonar otra vez. Y ahora sienten que los están abandonando. Se pierde la confianza y se pierde el principio de autoridad. El presidente Juan Manuel Santos ha tomado una parte de liderazgo en América Latina en un discurso, desde luego, absolutamente distinto al que promovió Uribe, que es el de la legalización, el de vamos a hacer las cosas distintas. Hay cada vez más voces desde expresidentes, grupos, gente que dice hay que replantear todo. Y es el contraste más fuerte que tiene América Latina de quienes han gobernado precisamente a Colombia. Están planteando ustedes, hay que mantener la lucha prohibicionista, hay que mantener el combate directo al crimen organizado. Y acá se está discutiendo de otra manera. El camino de vamos a repensar el todo y empecemos a hablar de legalización o a aplicar medidas en ese sentido. Yo creo que el debate tiene una cantidad de errores conceptuales inmensos. A ver, enumera. A ver, el primero, ¿vamos a legalizar qué? ¿Consumo? ¿Distribución? No, yo no he oído hablar de distribución y producción. He oído hablar de consumo. Qué maravilla que los gringos consuman y nosotros pongamos los muertos. Que el peor de los mundos,
el peor de los mundos, y que en nuestros países los consumidores se disparen y siga la economía ilegal del narcotráfico. Mejor dicho, a mí me parece lo más desacertado ese discurso, porque es que nos quedamos con el pecado y sin el género. Los países productores acaban llenos de violencia y los consumidores tranquilamente consumiendo, generando unos riesgos inmensos de salud pública. Entonces me parece que o hablamos claramente de qué es lo que queremos o no enredemos el discurso. Que el consumo hay que tratarlo distinto, yo en eso estoy de acuerdo. Yo sí creo en penalizarlo, pero no en penalizarlo llevando a la gente a la cárcel, en tratamientos obligatorios, en tenerse que hacer exámenes permanentemente para que tú te mantengas limpio, etcétera, en que te den la mano para salir de un problema inmenso. Pero no liberalizar. Yo no creo en la liberalización. Mira, nosotros liberalizamos la droga por una decisión de la Corte Constitucional que permitió la dosis mínima. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Que muchos narcotraficantes, se creó el microtráfico, que te llevaba la dosis mínima, te la repartía y te la vendía, lo cogían y decían, yo solo tengo la dosis mínima, vete para la casa. Y eso generó un incremento brutal en el consumo en Colombia. Somos un país consumidor con un problema inmenso. Tienes que combatir con toda la fuerza todo el proceso de narcotráfico, digamos, de distribución, de lavado, de producción, de protección, y tratar el tema del consumo de una manera distinta. Yo creo que a nosotros y a nuestro gobierno, y ahí admito una crítica inmensa, no hicimos mucho para atacar el problema de consumo. Nos faltó muchísimo, hay que montar centros de tratamiento, hay que hacer políticas de prevención, pero de ahí para atrás el discurso de liberalización es un error inmenso. El día que los americanos digan, está bien, vamos a legalizar la producción, yo cojo a mis empresarios grandes y les digo, alístense para hacer las fábricas de cocaína más grandes del mundo y les despachen a Estados Unidos, yo no tengo problema en eso, pero a mí que me vengan a discutir con un problema de legalización en materia de consumo, me parece que es un error gigante. ¿Qué piensas de lo que impulsó el presidente Mujica en Uruguay? Pienso que es un equivoco. Obviamente estamos hablando de un país que no tiene los problemas que tenemos nosotros. Pero dio un paso. Pero es un problema distinto. Yo quiero ver, además porque cuando uno a veces analiza el fenómeno de Holanda, en Holanda les tocó prohibir la entrada, que los extranjeros entraran a los cafés porque se ha convertido en un epicentro de consumo brutal que ya estaba generando problemas de delincuencia. Entonces, pues yo no sé qué pueda pasar ahí, me parece un error. A ver, te repito, el consumo hay que tratarlo, yo sí creo en penalizarlo, pues, pero no en criminalizarlo. En penalizarlo, obligando a la gente a ir a tratamiento. Tú eres un consumidor adicto, tú tienes que ir a un tratamiento, yo te obligo, esa es la penalidad. Y te obligo a que cada 3 meses vengas y yo te tomo sangre a ver si estás limpio o no, porque si no estás limpio, vuelvo y te meto otro tratamiento hasta que salgas del problema. Yo creo, digamos, en esa actitud de dura direccionista de un Estado, pero no creo en lo otro. Toca mirar ese experimento, yo quiero ver si de pronto el Uruguay se convierte en el gran epicentro de producción de marihuana, porque solo legalizan la marihuana, y va a acabar siendo el gran centro de distribución en ese sentido. No sé qué pueda pasar, me parece un error. Vamos a verlo pues dentro de algunos años, seguramente en un proceso de esta naturaleza. Por lo pronto, Francisco Santos, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación contigo. Entramos en la parte final de esta conversación. Tú quieres ser presidente de Colombia, ya está clarísimo que esa es tu ruta y vamos a ver en qué termina. En el camino está tu país en un momento muy delicado que tiene que ver nuevamente con la guerrilla, nuevamente con un proceso de pacificación al que le ha apostado el presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué dices de ese tema? Fue un error hacerlo en este momento porque creo que el conflicto, como le llaman los expertos, o equivocadamente tratando de colocar a la guerrilla con el Estado en el mismo nivel, no estaba lo suficientemente maduro. Entonces el presidente Santos tuvo que negociar en las condiciones de las FARC y no en las condiciones del Estado. La FARC le quiere proponer un negocio de total impunidad. Los colombianos dicen de un 80%, queremos la paz pero sin impunidad. Ahí está el impasse, ya hay legislación internacional que lo prohíbe. El presidente Santos está en estos momentos, digámoslo, amarrado en una sin salida por ese elemento en el que yo obviamente estoy en total desacuerdo con él. Negoció a destiempo y paz con impunidades sería un daño inmenso para Colombia. Todo un tema, Francisco, que habremos de seguir comentando, si me lo permites. Por lo pronto se acabó el tiempo y me voy con un último asunto, así de simple decirlo, pero así de complejo.
Estados Unidos, que ha sido un factor muy importante en Colombia, lo sabemos en los últimos años, ¿crees con simpatía tu candidatura posible? No lo sé. Ve con simpatía el actual gobierno, no sé si ve con simpatía una candidatura mía, pero yo ¿Qué quieres decir? ¿Que vería con simpatía la reelección de Santos? Pues ellos juegan a todo. O sea, ponen todas las veladoras. Ellos ya pusieron la tuya? Siempre, no sé, eso sí, no sé, no. Yo prefiero hacer mi candidatura con los colombianos y esperar a que... ¿Tú mantendrías ese vínculo estrecho con Estados Unidos que de muchas maneras participó en estos años difíciles para Colombia? Sí, sin duda. Ha sido un amigo y un aliado muy importante para Colombia. ¿Inevitable para un gobierno colombiano? Inevitable. Pues estaremos siguiendo el proceso en curso. Gracias por estar aquí para comentar. Gracias. A ti, Francisco, gracias. Bienvenido a México y seguiremos muy de cerca lo que en Colombia ocurre y seguirá ocurriendo. Gracias a usted que nos permitió acompañarles. Pásale bien y espero mañana. Noticias MBS presentó la retransmisión de Aristegui en CNN. Gracias por escucharnos. 102.5